Se trata de un caso clínico típico de lo que denominamos un síndrome aórtico agudo. Como vemos en la figura de la izquierda, el ensanchamiento mediastínico en la radiografía va a favor de que se trate de una disección de aorta, generalmente de tipo A, en la que hay afectación de aorta ascendente. No obstante, conviene recordar que no todos los pacientes con síndrome aórtico agudo tienen disección aórtica, puesto que el hematoma intramural aórtico por sangrado de los vasa vasorum de la pared aórtica o la úlcera penetrante aórtica a partir de lesiones intimales en torno a lesiones ateroscleróticas también existen y son responsables de un porcentaje en torno al 20% o incluso más en algunas zonas de los síndromes aórticos agudos. Epidemiológicamente son más o menos los mismos pacientes, son hipertensos que tienen factores de riesgo cardiovascular asociados. El diagnóstico es similar en los tres cuadros, en la disección clásica, úlcera penetrante y hematoma intramural, mediante angiotac, angioresonancia o ecografía transesofágica, si estamos hablando de un cuadro localizado en la aorta torácica. El tratamiento es similar en todos ellos. Básicamente se recomienda, si hay afectación de aorta ascendente, aparte de vasodilatadores potentes como nitroprusiato y betabloqueantes, se recomienda la cirugía urgente, mientras que en los pacientes en los que la afectación no incluye a la aorta ascendente, el tratamiento quirúrgico se reserva solo para personas en las que aparezcan complicaciones del tipo inestabilidad hemodinámica, progresión de la lesión, aparición de rotura aguda, dolor continuo o una embolización distal. Es decir, en condiciones normales, la disección aórtica que afecta a aorta ascendente siempre es quirúrgica y la que no afecta a aorta ascendente solo en caso de complicaciones. El tratamiento quirúrgico en caso de disección aórtica o síndrome aórtico agudo en general de tipo A va a ser básicamente en general va a ser la reparación de la zona donde está la entrada al flap intimal y a veces con sustitución de toda la parte de la aorta que se ve afectada por la disección. Incluso si es una zona como el gallado aórtico, pues esto lleva a reconstrucciones complejas y con una morbimortalidad operatoria significativa. Sin embargo, en el tipo B, inicialmente se recomienda no proceder a la reparación quirúrgica, que se reserva para datos de riesgo, como hemos comentado, inestabilidad hemodinámica, un rápido crecimiento de la zona de la lesión, la presencia de un hematoma periaórtico o isquemia periférica o embolias en ramas arteriales importantes. En caso de que aparezcan estos datos, está indicada la intervención, siendo preferible la endoprótesis a la intervención abierta, puesto que los resultados parece que son mejores en términos de morbimortalidad. En algún caso raro se puede proceder a la fenestración en caso de disección tipo B para descongestionar, descomprimir la presión dentro de la falsa luz aórtica, pero esto tan solo se utiliza en casos especiales. Los aneurismas más frecuentes son los de origen aterosclerótico y dentro de ellos la localización más frecuente es el aneurisma abdominal, la aorta abdominal infrarrenal. Otras localizaciones son la torácica, que también suele ser aterosclerótica. Otros aneurismas ateroscleróticos típicos son los aneurismas poplíteos, de la arteria poplítea, que tienen un alto riesgo de complicación. Otros aneurismas son los viscerales, estos no suelen ser ateroscleróticos, suelen afectar a la arteria esplénica, a la arteria renal o a la arteria hepática y pueden tener complicación específicamente relacionadas con el embarazo. Otros aneurismas son los aneurismas coronarios propios de la enfermedad de Kawasaki infantil. Otros son los que afectan a los troncos supraórticos propios de la enfermedad de Takayasu, arteritis de origen autoinmune. Y otros son los aneurismas que afectan al polígono de Willis y que pueden relacionarse con hemorragias subaracnoideas. En cualquier caso, el aneurisma más frecuente de aorta es el aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, y en aquellos pacientes en los que se detecta un aneurisma de aorta ascendente,
conviene destacar que la etiología aterosclerótica no es la predominante, siendo en estos casos las enfermedades propias de la pared de la aorta ascendente, lo que se ha dado en llamar necrosis quística de la media, en la que por una causa desconocida se produce una degeneración de fibras elásticas y aparición de una debilidad en la pared que provoca la aparición del aneurisma. Esto se relaciona claramente con algunos síndromes con enfermedad del tejido conectivo, como el Marfan o el Ehlers-Danlos, pero en otros casos relacionado con la presencia de válvula aórtica bicúspide o incluso de coartación aorta, existiendo una teoría que propugna que se trata de una enfermedad que afecta de forma difusa a la aorta ascendente, callado y descendente, la que puede provocar, según en qué paciente, solo dilatación aneurismática de aorta, afectación de válvula bicúspide, coartación o una combinación de estas enfermedades. El aneurisma de aorta abdominal habitualmente se desarrolla de forma asintomática durante años, descubriéndose como un hallazgo casual en alguna exploración abdominal realizada por otro motivo, en el seno de algún tipo de problema digestivo o de próstata o de algún otro tipo. Es cierto que cuando da síntomas, el síntoma habitual que suele provocar es dolor abdominal, que aparece generalmente en los pacientes en los que el aneurisma se ha complicado, y siendo este por tanto un dato negativo en cuanto al pronóstico y que suele indicar la necesidad de intervención quirúrgica. El manejo actual del aneurisma de aorta abdominal infrarrenal se refleja en este esquema, de manera que ante la sospecha, mediante una ecografía a confirmación, se tiende a realizar una prueba de más detalle, como un angiotaco o una angioresonancia magnética, para el estudio detallado del aneurisma. Una vez confirmado, se recomienda evitar el tabaco y tratar todos los factores de riesgo cardiovascular ateroscleróticos que son los que han provocado la enfermedad, así como considerar beta-bloqueantes que podrían disminuir la evolución del aneurisma al disminuir la presión con la que sale la sangre desde el ventrículo izquierdo. Si el paciente tiene síntomas relacionados con el aneurisma, está indicada la cirugía urgente, preferente si los síntomas no están relacionados con la rotura del aneurisma, pero está indicada la cirugía, y la dificultad viene en cuanto al paciente asintomático. En este caso el tamaño es importante, un aneurisma por debajo de 5 centímetros. Generalmente se hace un seguimiento clínico cada 3 o 6 meses con pruebas de imagen, y si está estable o tiene un crecimiento lento, pues se puede aguantar, y solo en caso de un crecimiento muy rápido, por encima de medio centímetro al año, nos plantearemos un tratamiento preventivo quirúrgico sobre el aneurisma. Cuando está entre 5 y 5,5, pues dependiendo del riesgo de la intervención se decide si ir adelante con ella o no en función del tipo de paciente, y por encima de 5 centímetros y medio, en todo caso se recomienda la intervención. En caso de que el riesgo quirúrgico sea bajo, de elección sería una cirugía programada con aneurismectomía e interposición de una prótesis término-terminal, pero si el riesgo quirúrgico es alto por comorbilidad del paciente, se debe considerar una endoprótesis como tratamiento alternativo, y solo en caso de que no sea factible se plantearía una cirugía programada. El aneurisma de la arteria poplitea en general tiene un riesgo alto de complicación y además suele ser bilateral. Por lo tanto, una vez que se diagnostica en una pierna, es necesario investigar su presencia en la contralateral. El tratamiento va a ser quirúrgico siempre que sea posible, con vistas a evitar la complicación.